Hola, buenas tardes. Bendiciones a todos. Ya estamos a punto de comenzar acá, en vivo de Posada. Bueno, la verdad gozoso de poder nuevamente estar para poder compartir la palabra, ¿no? Así que vamos a ir orando. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, según tu voluntad y conforme a tu palabra, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en tu justicia, para gloria tuya y de Él, y crecimiento nuestro que viene a través de Él. Gracias por darnos este crecimiento, por la transmisión de hoy, por todo lo que van a escuchar esta enseñanza, por la señal de internet, y que todo sea para edificación. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, vamos a ir pasando despacito a Efesios capítulo 5, mientras se van uniendo. Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar sobre el versículo 15. Efesios 5, 15. Así que vamos a desarrollar este verso. Creo que va a ser muy útil y de provecho para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo y para cada iglesia. Vamos a desarrollar despacito, como suelo decir, a Fernando le agrada eso. Así que leamos el versículo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Este es el versículo tema. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tremendos versículos de la palabra. Mirad pues con diligencia. Lo primero que nosotros tenemos que entender acerca de este verso es que nuevamente estamos ante un mandamiento, porque le dicen mirad, presten atención. Algunas versiones traducen estén viendo, manténganse viendo, prestando atención. Esta palabra mirar, hoy vamos a ver un par de palabras griegas, ¿no? Es la palabra lepete, que viene de lepo. Significa ver, mirar, observar, poder ver, recuperar la vida. Fíjate vos lo que dice. Cuidar o guardarse. Guardarse de. Hola Fernando, Dios te bendiga. Velar, tomar en cuenta, percibir. Esto es lo que significa mirar pues con diligencia. Observar, poder ver, recuperar la vida. Fíjense que justamente hoy venimos de una serie de enseñanzas donde se nos exhortaba a que nos concentremos en la palabra, a que observemos la palabra cuando la vamos a creer. Entonces nosotros tenemos que mirar, prestar atención. Esto es lo que significa esta palabra, ¿no? Bueno, también dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este es un gran versículo, porque es acá donde, hola señora, Dios la bendiga, es donde tenemos que mirar. No siendo insensato, cuando dejamos de mirar, cuando dejamos de concentrarnos,
nos ponemos en esta actitud, lamentablemente, a veces sin querer, sin darnos cuenta, y a veces simplemente porque dejamos de mirar. Lo importante de estos versículos es que le habla al plural. Le habla al plural de la iglesia. No te dice individualmente, tenés que mirar fulano. Le dice, mirad pues con diligencia. A todo el entorno de la iglesia le exhorta la palabra a que esté observando. Y esa observación, esa palabra significa también que con esa observación recupera la vida, fíjate vos. Así que nosotros tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta voluntad del Señor, voluntad, es la palabra que muchos conocemos, felema, deseo, voluntad, que tiene que ver con todo el contexto de la voluntad del Señor, donde Él cuenta todo y desarrolla todo, pero en donde insiste el núcleo. Miren, para poder entender la voluntad del Señor, nosotros tenemos que entender quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y acá es donde nosotros tenemos que observar, mirar con cuidado. Para ello yo quiero que pasen a el libro de Mateo, capítulo 28. Nosotros sabemos, ya muchos de los que estamos acá, que nuestro Señor es la cabeza de la iglesia, es el Señor, el amo, el que tiene el dominio y el poder y la autoridad en la iglesia. Hoy, el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros y trajo un montón de beneficios para el cuerpo, para su cuerpo, para que lo aprovechemos, pero para aprovecharlo nosotros tenemos que observar estas cosas, percibir estas cosas. El versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este versículo es muy grande. Imagínense que dice, toda potestad me es dada, obviamente por Dios, en el cielo y en la tierra. Qué tremendo, porque esto tiene que ver con todo. Esta primera parte de la enseñanza creo que tiene que ver, va a servir para cualquier aspecto de la vida, porque nosotros cuando notamos este versículo, que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra dada por Dios, empezamos a ver quién es nuestro Señor y empezamos a cobrar interés en observar su voluntad. ¿No? Porque yo, por ejemplo, puedo ser un obrero, ¿no? Y puedo tener la voluntad de decirle a muchos ahí que trabajan conmigo en la obra que, che, si cambiamos de estas llaves eléctricas por estas llaves eléctricas porque son más lindas, y bueno, ellos van a ver mi deseo, pero no me van a dar mucho artículo, ¿no? En cambio, si viene el ingeniero en electricidad y dice, vamos a cambiar estas llaves eléctricas por estas llaves eléctricas, sí, ahí le van a prestar atención porque está hablando una persona que es capaz, toda potestad, todo poder que le fue dado a Jesucristo, le dio la autoridad para ejercer ese poder, porque eso es lo que es el poder, y la capacidad de ejercer ese poder. Esta palabra potestad, exousia, que muchos conocen, tiene que ver con poder, potestad, autoridad y capacidad. Eso es lo que significa esa palabra. Él tiene la capacidad dada por Dios, el poder dado por Dios, de ejercer ese dominio en la vida de los que creen, obviamente. En la vida de los que creen.
Él tiene toda la potestad, la capacidad, y es el único capaz de hacerlo. Entonces ahora nosotros comenzamos a prestar atención a este gran versículo de Efesios. Vamos a ir a Efesios, ¿no? Pero antes de ir a Efesios, vamos a meternos un poquito más acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo poder. Fíjense en Hechos, capítulo 10, cuando Él estaba en la tierra acá ministrando, versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Valga la redundancia, ¿no? El Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿no? Hay un énfasis. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Entiendes? El mundo entero dice la palabra que está bajo el maligno. Ahora todo el poder y la autoridad y la capacidad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a observar su voluntad, podemos, como Él, empezar a desatar la opresión ejercida por el diablo en este mundo. A aquellas personas que deciden, como nosotros, acercarse a creer en Él, principalmente de parte de Dios, ¿no? Porque Él vino de parte de Dios, Él es la voluntad de Dios para todo aquel que cree. Tremendo esto. Fíjense Colosenses, capítulo, estamos adentrando, ¿no? Para repasando, para saber quién es nuestro Señor, y entonces sí empezar a valorar más, un poquito, lo que nosotros tenemos que observar hoy de Él, para ser entendidos y no insensatos. No volvernos insensatos en el sentido de que no sabemos o rechazamos. Eso es una insensatez, teniendo disponible tener a nuestro Señor que tiene todo el poder. Es una insensatez, ¿no? Hechos 2, versículo 8, fíjense que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas. Colosenses dijiste. Colosenses 2:8. Y recién dijiste Hechos. Perdón. Colosenses. Bueno, acá ya me corrigieron. Colosenses. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ese también es fundamento del mundo, y no según Cristo. O sea, no tenemos que desviar nuestra intención en cuanto a las cosas del mundo que a nosotros nos parece que son buenas, lindas, porque en realidad no son así. Porque si leímos en Efesios dice, aprovechando bien el tiempo cuando los días son malos, dice la palabra. Tenemos que saber aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo no es una cuestión de entusiasmo o folgoria, sino una cuestión de madurez, donde vos decidís responsablemente enfocar tu vida en algo. Va más allá de mi emoción, de lo que yo siento o quiero. Dice, fíjate el siguiente versículo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso muchos de nosotros creemos que la vida de alma en nuestro Señor es el mismo don de Espíritu Santo que nosotros tenemos. Todo el poder de Dios está ahí en Él. Y por eso Él mismo decía, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice. Por eso dije que tomará de lo mío. Es algo tremendo, porque está tan conectado hoy nuestro Señor al Padre en ese don que la verdad imparte mucha bendición para aquellos que deciden empezar a observar a nuestro Señor, a
darse cuenta de esto, como dice. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de ¿qué? De todo principado y autoridad. No hay principado o autoridad o potestad más grande que nuestro Señor Jesucristo hoy. A excepción de Dios, obviamente. Pero por Dios mismo le fue dado el mando sobre todo los cielos y la tierra. Entonces, este es nuestro Señor. Miren, hay un poquito más, un ejemplo más en Efesios, capítulo 1. Capítulo 1. Esta palabra cabeza, ¿no es cierto? Bueno, ahora la vamos a estudiar un poquito para ver de qué se trata, para saber exactamente, o repasar exactamente quién es nuestro Señor. Y muchos ya lo saben, pero como decía Pablo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Viste? Esto es lo que trae la seguridad para el que viene a creer y obviamente y principalmente para la iglesia del cuerpo de Cristo. Fíjense, Efesios capítulo 1, versículo 20, hablando del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Qué tremendo versículo. Bueno, nuestro Señor fue resucitado por Dios, por el poder de Dios, y en Él habita corporalmente toda esa plenitud. Por eso le fue entregado todo el poder y la potestad. Él es la cabeza de la iglesia sobre todo principado y autoridad y señorío. Él es la cabeza. Esta palabra cabeza, que sale, se llama, tiene que ver con un rango superior. Él es el que tiene el rango superior. Y nos olvidamos de estas cosas. He visto mucha, la así llamada cristiandad, que se olvida de estas cosas, de de reconocer que nuestro Señor es el que tiene el rango superior. De parte de Dios, obviamente, que tiene todo el poder y autoridad. Tiene la autoridad de parte de Dios para ejercer estas cosas. Todo el dominio, sobre todo principado, el poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Tremendo versículo, ¿no? 1 Corintios 11:4 dice, vamos a leer un poquito. 1 Corintios 11:4. Acá viene hablando por el contexto más bien del matrimonio, pero acá le toca al hombre, ¿no? Porque dice que, el 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hablando de un matrimonio, ¿no? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, ¿vieron? Afrenta es avergonzar su cabeza. Nosotros cuando nos volvemos insensatos y no entendidos de la voluntad del Señor, avergonzamos a nuestra cabeza, a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no tiene que avergonzar, sino tiene que ser entendida de cuál es la voluntad del Señor, y para eso tiene que mirar y observar, estar viendo continuamente cómo anda, porque la voluntad del Señor es para andar, para vivir, para tener una conducta cristiana. Si no, avergonzamos a nuestra cabeza. Efesios 5, por favor. Esto es algo tremendo lo que vamos a ver, porque dice el 15, ¿no? Y después vamos a ver el contexto de todo este versículo y vamos a desarrollar completamente el capítulo 5. Porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis.
no como necios, sino como sabios. Nos habla de no ser necio, de no ser insensatos, sino sabios y entendidos. Para eso tenemos que saber quién es nuestro Señor Jesucristo y cuál es su voluntad. Esta palabra diligencia acá acribos, algo así es, acribos, significa con precisión. Fíjate vos lo que dice, con precisión. Mirad pues con precisión. También significa con cuidado o con claridad. Tenés que mirar con claridad, tenés que enfocarte ya. Por eso fue de mucha bendición esta serie de enseñanzas que recibimos, porque nos hablaba de concentrarnos en la palabra de Dios que vamos a creer. Entonces vos tenés que concentrarte en serio, con precisión, con claridad, en cómo andas, en cómo anda la iglesia, en cómo vive. ¿Está afrentando su cabeza? ¿Está avergonzando su cabeza? ¿O está dando honor a la cabeza de parte de Dios? Y este para los ministros principalmente. La exhortación esta es para nosotros los que ministramos la palabra, es que tenemos que tener cuidado de no avergonzar a la cabeza, a nuestro Señor Jesucristo, sino de dar honor a nuestro Señor Jesucristo, de no querer tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo como muchos hacen y viven haciendo, porque ese lugar jamás lo van a poder tomar. Y en este contexto vamos a desarrollar el capítulo 5. Vamos a ir al versículo 1. Fíjense, porque este mandamiento se da dentro de este gran mandamiento que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tremendo versículo. Impresionante, como dice Carlos. Sed pues imitadores de Dios. Mimetes, alguien que copia, que imita, que trata. Dios, siendo que tiene el poder de todos los poderes, el creador de todo, vino a brindarnos lo mejor de Él para que nosotros podamos vivir. Fíjate vos, siendo que nosotros tendríamos que brindarle a Él. Él vino a servirnos a nosotros, como quien dice. Y eso nos dice que imitemos. Dice: y andad en amor, el 2, como también Cristo nos amó. Claro, Cristo vino a servir y no a ser servido, a mostrar quién era Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía él. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tremendo versículo. Tenemos que empezar a observar estas cosas para ministrarnos entre nosotros, servirnos los unos a los otros, como dice la palabra, y no solamente ser servidos, ¿entienden? Porque principalmente los ministros están ahí para ser servidos, más que nada. Y Jesucristo no vino para ser servido. Es más, Jesucristo reprendió. Vieron los reyes de las naciones, los gobiernos de las naciones, que obligan a la gente a que le sirva. Vosotros no seréis así, le dijo. El que quiere ser el mayor, debería ser el menor. Y el que quiere ser el más grande, debería ser el que sirve. Porque ejemplo he dado, decía Jesucristo. Y fíjate vos lo que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Tremendo esto. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, ahí ya tenemos que aprender, hermano. Cualquiera
te voy a explicar bien lo que es idolatría y estas cosas. Cualquier otra cosa que tome el lugar de Cristo, empieza a suceder cualquiera de estas cosas. Principalmente la idolatría, porque se le viene a idolatrar más a los hombres que a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios puso al Señor Jesucristo para que Él sea nuestro eje, nuestro núcleo. No al hombre, no a la religión, no a los gobiernos, no a la política, no a lo que yo deseo en mi carne, sino a Jesucristo. Y ahí es donde yo debo observar con atención, porque si no yo voy a perder mi recompensa, voy a perder mi herencia, no mi salvación, pero sí mi herencia en los cielos, en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No, no es tan así, no es para tanto, no. No es así, hermano. Es así, hermano. Nosotros tenemos que aprender a creer la palabra de Dios, aprender a creer en nuestro Señor y a nuestro Señor, porque esa es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios, y tenemos que observar estas cosas diligentemente, con precisión. No hay nada que demuestre lo contrario a esto. Porque en otro tiempo, dice, erais tiniebla, mas ahora sois hijos, soy luz en el Señor. Andad, le dice, mirad pues con diligencia como andéis, andad como hijos de luz. Y le sigue hablando al plural, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Y dónde yace la bondad, la justicia y la verdad? Bueno, en que nosotros continuamente observemos e imitemos a nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios, siendo así imitadores de Dios, ¿entiendes? Entregándonos al servicio, cada cual en su área, cada cual en su lugar, pero en la iglesia donde está vos tenés que servir, hermano, comprobando lo que es que agradable al Señor. No, pero a mí me agrada tal cosa, tal otra. Todo el mundo está buscando lo que le agrada a cada uno, ¿viste? A mí me gusta esto, lo otro. No, pero esto. Nos gusta pedirle cosas al Señor, nos gusta pedirle cosas a Dios, pero no nos gusta hacer lo que le agrada a Dios o lo que le agrada al Señor. Y esas cosas, hermano, tenemos que observar. Observar. Dice el 11, mirá vos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque, y te dice con autoridad, estamos ante un mandamiento. Hay tantos mandamientos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto me hace acordar a nada, necedades, truanería. Ustedes saben que me tomé el trabajo de buscar esta palabra truán, en el diccionario. En un diccionario significa sinvergüenza. ¿Sí? Que vive de engaños y estafas. Fíjate vos. Y así hay infinidad de pseudo o falsos maestros, como le llama la palabra, que viven de engaño y estafas. Estafan al cuerpo de Cristo, engañan al cuerpo de Cristo. Le llevan a ellos y no le llevan a Cristo a la gente. Le engañan. Truanería en sí es deshonesto. Algo deshonesto, impúdico, libidinoso, libertino, indecoroso, obsceno, amoral e inmoral. Ahora vos fíjate que te dice, nosotros tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Cualquier otra cosa contraria a lo que es agradable al Señor entra a caer en esta categoría. Y son lindas, porque yo quiero estar, no te digo que no podés disfrutar de la vida, ¿eh? No podés disfrutar de tu familia, de tus amigos, de tus trabajos. Pero cuando todo esto toma el lugar de Cristo, acá es cuando comienzan los problemas. Acá es cuando comienzan los problemas.
Uno tiene que tratar de que nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo, acá, llevarlos a Cristo, servirlos en Cristo, servir a Cristo, que es el plato fuerte, hermano, para la salvación de todo aquel que lo confiese como su Señor y para poder vivir abundantemente espiritualmente, juntar recompensa para la herencia que vamos a tener en el reino de Cristo y de Dios. Nuestro Señor es el plato fuerte. Cualquier otra cosa son obras infructuosas de la tiniebla que dice que nosotros tenemos que reprender, hermano. A muchos por ahí les molesta que hablemos de los falsos maestros, del diezmo. Inclusive hoy estuvimos hablando de la sanidad. Yo creo que la enseñanza que tuvimos ayer y anteayer reprendió tantas malas enseñanzas, que debería darle vergüenza a los que enseñaron anteriormente. Nos enseñaron mal la palabra. Bueno, muchos nos enseñaron sin saber, ¿no? Pero hay muchos que sabiendo enseñaron mal, engañando, porque el truán es un sinvergüenza que vive del engaño y de la estafa. Y la palabra habla de eso, de los falsos profetas. Y esas cosas tenemos que reprender, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tenemos que reprenderla. Versículo 13 te dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y cuando vienen este tipo de enseñanza, bueno, ilumina el corazón de los que tienen ganas de mirar, de observar, de darse cuenta, como dice, de guardarse y de recuperar su vida en Cristo. Mirá vos lo que dice: recuperar la vida en Cristo. No es que vas a perder tu vida eterna, pero ahora vos podés recuperar todo lo que Cristo logró hoy para nosotros y empezar a disfrutar. Tremendo esto. 14 dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Y te alumbrará Cristo. Esto es algo único. Te alumbrará el Cristo, dice la palabra. Porque hay muchos ungidos, ¿no? Pero Él es el ungido de parte de Dios. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Cristo, el ungido, el que tiene el poder, el que derrama el don en nosotros, ese poder de Dios en nosotros, que nos hace capaces, nos da el poder y la autoridad también, y que se activa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo activamos en su nombre, sabiendo quién es el Señor, que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y dice: mirad pues con diligencia como andéis. Ahora sí entendemos esto. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sí, hermano, hay una lucha espiritual, pero como compartió un hermano, nosotros ya ganamos eternamente esa lucha espiritual cuando estamos en Cristo. Sí, eso sí. Pero cuando nos volvemos insensatos, bueno, esa lucha nos pega duro y no entendido, dice. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, dice otras versiones. Antes sed llenos del Espíritu. Y es una orden que nos da.
No nos embriaguemos con vino, hermano. No el vino, el embriagarse hace mal. El embriagarse hace mal. Emborracharse hace mal porque da lugar al desenfreno contrario a la voluntad del Señor. Esa es la verdad, hermano. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Señor, a mirar con atención. Ese mirar no es como dice Lepo, nos ayuda a recuperar nuestra vida, es recuperar la vida en Cristo, a percibir, a darnos cuenta de que estamos obedeciendo a nuestro Señor en su voluntad. Hola señora Fanny, ¿cómo lo está? Tremendo esto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué es lo que cantamos en nuestros corazones? ¿Qué tenemos en nuestros corazones? Tenemos que preguntarnos estas cosas, porque nosotros tenemos que aprender a observar más allá de lo que yo deseo o siento o quiero. Yo tengo que preguntarme, ¿realmente estoy agradando al Señor? ¿Realmente estoy andando en amor como Cristo nos amó y así imitando a Dios? ¿Realmente pongo al servicio mi vida? ¿O pretendo ser servido únicamente? ¿Ando en truhanería o no? ¿En necedad? Tenemos que observar estas cosas, porque saben que la manera que Dios nos enseña a nosotros en Cristo es que no solamente diciéndonos lo que tenemos que hacer, mirad pues con diligencia, sino diciéndonos lo que no tenemos que hacer, no andando en truhanería, necedad, idolatría, avaricia, codicia o deseos. ¿Verdad? Tenemos lindos deseos, pero que no tomen supremacía en mi corazón eso, sino que tome supremacía el Señor. Y mi deseo, obviamente que van a ser bendecidos en el Señor. Voy a poder tener buenos amigos, disfrutar de la vida, siempre y cuando nuestro Señor esté ahí, en el centro de nuestro corazón, porque es el eje de la iglesia. El motor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate vos, por todo. Le dan gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veo muchos hermanos que oraron y en algún momento agarran y dicen amén. Y se olvidan de decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra te dice dando siempre gracias. Te da una orden por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le agrada a Dios principalmente y lo que le agrada al Señor, porque Él ha venido a ser el medio para conectarnos con Dios. Y hay mucha gente que sabe orar, como dice acá la palabra, pero cierra con un amén directamente. ¿Por qué? Imagínate, Dios lo puso como cabeza y el hombre lo saca directamente, ni siquiera en el nombre de Él lo ora. Eso es afrentar la cabeza, hermano. Avergonzar la cabeza. Y si vos avergonzás la cabeza, por demás está decir que se avergüenza a Dios hasta eso, porque decimos que amamos a Dios, que somos imitadores de Dios, y de repente nos olvidamos de Jesucristo. No hablamos de Cristo. Hablamos de Dios acá, Dios allá, Dios acá. Y Dios trajo la salvación por medio de Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo. Nosotros recibimos el poder de Dios para ser testigos de Jesucristo, ¿entendés? De parte de Dios. Y ahí la gente va a notar que Dios existe, porque el poder de Dios se activa en el nombre de Jesucristo, en Jesucristo y por medio de Jesucristo, y no hay otra manera de activar el poder de Dios. Así que miremos con atención estas cosas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oramos. Padre, te damos gracias por tan tremenda
palabra que nos dejaste disponible en nuestro Señor Jesucristo, porque podemos observarlo a Él a medida que leemos tu escritura, que lo representan en todo momento y en todo lugar, porque Él ha venido a hacer tu corazón, tu voluntad y tu palabra hecha carne. Gracias a vos también, Señor Jesucristo, por estar en medio nuestro, ejerciendo toda tu paciencia y amor sobre nosotros, sobre la iglesia, por llamar a los que están descarriados, por tenernos paciencia nosotros también, por ayudarnos en todo momento y en todo lugar a tenerte en cuenta para que el poder de Dios que tenés se manifieste en nuestra vida y nuestro Padre sea glorificado y vos también glorificado, Señor. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Gracias, hermano, por estar. Nos vemos pronto. Bendiciones.